Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos este momento con una personalidad de los medios de comunicación. Él es Kevin Andrade, ambateño de nacimiento, amante de la radiodifusión. Desde muy joven se inclinó por las ondas hercianas y su magia. Recordamos escuchar esa voz en estaciones como Bonita FM, en Hola 92.5. Más adelante se proyectó hacia la ciudad capital, donde estuvo en estaciones de mucho poder como Radio JC La Bruja y también en Majestad, entre otras múltiples. Recuerdo que también hiciste un paso por la televisión y hoy por hoy se ha convertido Kevin Andrade en un empresario exitoso de la comunicación en la Unión Americana. Damos la bienvenida a este espacio de diálogo a Kevin Andrade. Gracias por acompañarnos a Walter y a mí en este momento. Gracias, Kevin. Buenas tardes, bienvenido. Qué gusto. Bienvenido, qué gusto. Buenas tardes, María Eugenia, Walter. Me da muchísimo gusto para mí estar aquí en este espacio tan bonito y pues poder compartir un poquito de mi experiencia. Me siento muy orgulloso de ser ambateño, me siento muy orgulloso de hacer lo que hago y pues gracias a Dios creo que todo este tiempo que he estado trabajando ha valido la pena. Ningún camino es fácil. Yo creo que hay muchos empresarios ecuatorianos de mucho éxito y ellos pueden decirlo de igual manera. Llegar al éxito económico, si se quiere, no es fácil, porque hay muchas maneras de ser exitoso, ¿no? A veces tenemos la mala impresión de que el ser exitoso es tener dinero, tener una empresa que te da dinero y que te puedes comprar cosas, pero el éxito va más allá de eso. Y yo creo que es sentirte bien contigo mismo, sentirte feliz de lo que haces, levantarte, acostarte sin problemas, sin preocupaciones y levantarte con alegría a seguir viviendo y haciendo lo que te gusta. Entonces, esa es la manera en la que yo veo el éxito. Personas que piensen que el éxito es solamente económico, que tener éxito es alcanzar dinero y comprarte lujos, pero para mí es la satisfacción de poderte acostar sin tener que preocuparte por qué pasará mañana y levantarte con alegría para seguir sonriendo al mundo y hacer sonreír a tu familia. Así es, Kevin. Cuéntanos, por favor, luego de pasar por varias estaciones radiales aquí en el país, ¿qué es lo que te motivó a salir de nuestros límites y dirigirte hacia un país tan lejano como es Estados Unidos? Cuéntanos. Siempre, bueno, todos sabemos lo difícil que es ser comunicador en el Ecuador. Es una tristeza que en Ecuador nos mal acostumbramos o nos mal acostumbraron a que el que quería estar en un micrófono tenía que trabajar o gratis o buscarse la manera de financiar los espacios o este tipo de cosas, ¿no? Y lamento porque desafortunadamente no todos tienen la habilidad de vender, no todos tienen la habilidad de sacar adelante sus proyectos y financiarlos. Entonces, ese fue un reto. Afortunadamente tuve una gran escuela con mis padres. Mi papá era un empresario a quien admiraba mucho, en paz descanse, y eso me permitió a mí poder financiar. Entonces, a la estación de radio donde iba me decían, es que coproducción y tienes que vender tanto, tienes que hacer esto para que puedas ganar dinero. Entonces, yo no tenía problema porque yo podía vender, podía salir a vender. Y eso paulatinamente me sacó yo empecé en Radio Cira en 1987, era muy cuando empecé, y luego estuve en Radio Bonita con Francis Carrión y con su papá, Francis Carrión Domínguez. Básicamente fundamos la radio de la mano de Luis Gamboa Tello y el equipo maravilloso que teníamos en ese entonces. Paulatinamente fui creciendo y llegué a Radio Hola, donde tenía un programa en la noche, pero tenía tantos auspiciantes que no podía creer ni el dueño que tenía muchos auspiciantes. Entonces, eso me dio la ventaja. En algún punto dije, siempre buscaba nuevos retos. Nunca me ha gustado quedarme en un mismo lugar o sentarme en la silla de la comodidad. A mí me gusta siempre mejorar las cosas y entonces, claro, por eso iba cambiando de una radio a otra. Ya cuando estuve en Radio Hola, en algún momento me acuerdo que dije, ya aquí estoy en la mejor radio. Esa era mi forma de pensar. Yo sé que hay muchísimas radios lindas en Ecuador y había en ese entonces, pero para mí ese era bueno, tengo que salir de aquí y buscar otros horizontes. Entonces,
Me fui para Quito y contactos y con todo, empecé a trabajar en una empresa de celulares para poder pagar la renta y la comida y eso. Pero en algún punto me abrieron la puerta. Mi novia, que luego se convirtió en mi esposa, tenía una gran amistad con los dueños de Radio Centro y pues la familia Llanes me abrió la puerta, entré ahí, empecé a trabajar ahí. Luego estuve en JC Radio, luego fui para unos 6 meses para la Metro. Y de la Metro otra vez me llamó Roberto Álvarez, me dijo, no, ¿qué haces ahí? Vente para acá. Y regresé a la Centro. Y mis últimos 3 años pasé en Majestad antes de venirme para los Estados Unidos. Y todos estos cambios eran porque siempre me gustaba mejorar. Donde yo iba, trataba de que esté bien los estudios, que esté bien la radio, que se escuche bien, que tenga un buen logotipo. Yo rediseñé el logotipo de Majestad, cambié la programación en alguna. Donde iba, trataba de que llegamos a los ratings a ser la número 1. Entonces, siempre buscaba eso. Y ya hubo un momento en el que dije, creo que ya he estado en un ciclo aquí en el Ecuador, creo que ya es el momento de buscar otros horizontes. Y la ventaja que tuve es que trabajaba para HTV Internacional, estuve 6 años con ellos, y durante esos viajes que hacía a Miami y que hacía a otros países, tuve la oportunidad de que se me presente esa misma posibilidad de trabajar para HTV desde Miami. Pero eso no se concretó porque cuando llegué a Miami, ya con las maletas listas, me dijeron, no, es que ya vendieron, la familia Calderón vendió la estación de televisión a un grupo de Argentina y pues ya no se podía hacer nada más. Entonces, mi hermano vivía acá, le dije, hey, ahí te voy. Llegué a la casa de él y nada, entonces empecé a ver, cuando llegué acá a Delaware, este es un estado que en el entonces estaba como muy retrasado, a pesar que es el primer estado fundado en la Unión Americana. Era un estado que había mucho que hacer, no había una estación latina, había una estación AM que tenía un programa el sábado y nada más, pero como que no era lo mío. Entonces empecé a golpear puertas y bueno, un día se me abrió la puerta en una estación FM, me dijeron, bueno, te podemos dar media hora ahí como para ver qué sale. Y el mismo día que empecé el programa, el gerente de la radio vino y me dijo, tenemos que hablar. Y le dije, ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Me van a votar? Y me dijo, no, tu programa no es para media hora, tú mereces por lo menos una hora, me dijo. Y pues bueno, ahí empecé, ¿no? Duré 6 años en esa radio y en el año 2010 se me presentó la oportunidad, alguien me dijo, hey, Kevin, tú tienes un programa solo los domingos, deberías tener una radio completa para ti. Y me dijeron, hay una estación de renta, ¿quieres rentarla? Y yo dije, ¿dónde firmo? Y ahí empecé a construir mi propia empresa. Porque siempre he tenido claros mis objetivos, siempre he tenido claro a dónde quería llegar. Desde que estaba pequeño yo sabía lo que quería. Cuando yo descubrí un micrófono, que fue con en paz descanse, el señor Núñez, dueño de Radio Sira, cuando él me dio la primera oportunidad, me entrevistó para conseguirme un trabajo. Yo tenía como 14 años. Y él me dijo que quería entrevistarme para conseguir un trabajo. Me entrevistó en su programa que tenía ahí en la calle. Y pues cuando yo volví 3 veces con él, porque los trabajos que me conseguían no me gustaban, yo regresé y me dijo, yo te he conseguido 3 trabajos, ¿qué haces aquí? Y le dije, no, es que lo que quiero hacer es lo que tú haces en el micrófono. Y le puse como en el spot y él me dijo, dale, yo te voy a enseñar. Y pues él me empezó a enseñar de cómo era el mundo de la radio. Y como todos ustedes, me imagino les ha pasado también, nos toca empezar desde abajo, empezamos limpiando los discos, pasándole los discos al DJ y aprendiendo y pues así, ¿no? Así que en el 2010, cuando renté la radio, empecé a hacer las cosas bien, empecé a crecer rápidamente, la gente me apoyó. El primer día que prendimos la radio empezamos como con 20 auspiciantes y eso fue una locura, porque los auspiciantes de mi programa del fin de semana, todos se vinieron conmigo a la radio ya de tiempo completo y pues nada, el primer año fue muy rico porque logramos hacer lo que nadie había logrado hacer en este estado. Fuimos la primera estación latina de tiempo completo en AM, en una estación de 10,000 watts y luego en 2011 dije, no, tenemos que estar en FM, entonces renté una FM a la misma empresa. En el 2012 el dueño fallece y por suerte, cuando yo renté la radio, yo hice un contrato de que yo debería tener la primera opción de compra si es que algún día lo iban a vender. Cuando el señor falleció, la familia no tenía otra opción que vendérmela a mí, las estaciones de radio. Pero yo no tenía dinero, entonces
Era complicado porque son muchos millones de dólares los que te requieren. Lo bueno es que siempre con la primera estación que estaba rentando, como que ahorraba dinero. Yo tenía otro trabajo. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana, yo llegaba a la radio, hasta las 6 hacía facturas, grababa comerciales, hacía lo que tenía que hacer. A las 6 entraba al aire hasta las 10. A las 10 me iba a trabajar en un dealer de carros que yo tenía, que era socio también. Y en ese dealer trabajé por 7 años, 6 años, casi 7. Y trabajaba ya hasta las 7 de la noche. A las 7 salía del dealer y volví a la radio para ver qué más había que hacer, si había que hacer nueva pauta, había que tener algo que había que hacer, preparar mi programa para el siguiente día. Y me quedaba en la radio generalmente hasta las 11 o 12 de la noche. Eso lo hice por todos los días por 2 años consecutivos. Entonces yo salía de mi casa a las 4 de la mañana y regresaba a dormir a las 12 de la noche. Y era duro porque había meses enteros que yo no veía a mis hijos para nada. No los veía porque mientras yo estaba trabajando, ellos dormían, y cuando yo dormía, ellos estaban ya en la escuela. Entonces era muy complicado, pero no es fácil. Por eso digo, no es fácil tener un negocio. A veces piensa uno que, ya hagamos de aquí, ya está, vamos a tener plata. Y no es así. Cuesta mucho sacrificio y mucho esfuerzo llegar a un lugar donde uno quiere estar. Tú, Kevin, ya llegaste a ese lugar. ¿Qué se sintió estar del otro lado? ¿O qué tan difícil fue estar del otro lado? Ya que cuando eres un trabajador, precisamente llegas a la empresa, cumples tu horario y te vas. Pero en cambio, al convertirte tú en jefe, ¿qué tan difícil fue este proceso? Para mí no fue difícil porque yo, como te digo, yo nunca fui un empleado de salario. Nunca tuve un salario cuando trabajé en la radio. Yo trabajé en Ecuador muchísimos años, nunca tuve un salario. Siempre me tuve que financiar. Entonces, yo trabajaba hasta tarde, visitaba a los clientes, me iba a comer con los clientes. Yo siempre estuve ahí. A veces si un cliente era una discoteca, había que ir a farrear, había que estar ahí. Entonces siempre yo trabajaba muchas horas. Igual en Quito, cuando estuve en Quito, siempre estaba trabajando, siempre buscando la manera de crecer más, de tener más clientes. Entonces yo siempre he pensado que las relaciones públicas son un factor importante en un negocio. Un dueño de radio o un empresario que no se reúne con sus clientes, que no come con sus clientes, que no tiene un tiempo especial con sus clientes, no va a crecer. Un cliente necesita que tú le enamores, que tú le creas, que tú le ayudes, que tú le enseñes el camino del marketing para crecer, que le ayudes a crear, le des ideas. Ese es lo que yo hago siempre. Entonces, el 60% ahora de mi tiempo yo lo paso con mis clientes y el 40% paso en mi empresa con la gente. Entonces, para mí no fue difícil porque yo nunca era un empleado yo entro a las 8 y salgo a las 4 y ese es mi trabajo y ahora sí voy a dormir. Jamás fui así. Entonces, siempre buscaba qué más hacer para poder ganar más dinero. Kevin, hablando de lo difícil que es esto, y me gustaría conocer si tú piensas que un jefe es igual a líder. Claro que no. Claro que no. Tú puedes tener un jefe que te dé órdenes, puedes tener un jefe que es líder, sí puedes tener, pero si tienes solo un jefe es muy complicado. El jefe generalmente siempre va a buscar la justificación para cubrir sus errores a costilla de los empleados. Un líder no, un líder siempre va a buscar y decirte, muchas veces, como aquí en mi oficina, los lunes nosotros tenemos reunión de personal de ventas y yo nunca le estoy diciendo, mis reuniones de ventas no son, a ver cómo te fue, cuánto vendiste, enséñame qué fallaste, cuánto te tengo que pagar, cuánto me debes. Nunca yo me reúno con mis empleados para eso. Yo me reúno los lunes con ellos 30 minutos o a veces una hora, dependiendo del tiempo que tengamos, pero es para saber qué tropiezo tuvieron con algún cliente y darles ideas de cómo podemos mejorar. Entonces, siempre tenemos 30 minutos, es como muy motivacional, en el que hablamos de sus éxitos y de sus fracasos y para que no haya fracasos. Entonces, cada vez hay menos fracasos porque el personal está entrenado, el personal está listo para dar respuestas a los clientes y para resolver problemas. Nosotros tenemos que, como líderes, yo nunca le digo a mis empleados, oye,
saca la basura, yo lo saco la basura, pero le digo, hey, cuando vean, ustedes también lo pueden hacer, así que no se les cae las manos. Todo el mundo aquí puede hacer lo que sea. Todo el mundo está entrenado para manejar una operación, una administración, para manejar una computadora, lo que sea. Porque aquí no les decimos, oh, es que el contrato dice que tú solo locutas, pero no puedes grabar, no puedes editar. Todo el mundo puede hacerlo y mientras estén pagadas sus horas y estén pagadas con justicia, pues creo que deberían amar su trabajo. Correcto. Y una pregunta que se me viene a la mente es, en estas circunstancias de tus trabajadores, ¿qué es lo que más valoras de ellos? Yo valoro todo, porque es que un trabajador que está desmotivado, un trabajador que no tiene creatividad, que no tiene, ¿qué te digo? Si no se siente feliz en el lugar de trabajo, no va a responder bien. Yo fui también trabajador por mucho tiempo, entonces no quiero que ellos se sientan como yo me sentí alguna vez, que no estaba pagado, que no estaba motivado. Nosotros aquí en Estados Unidos no trabajamos con la fórmula de coproducción. Todos los empleados tienen un salario y tienen un horario. Y si alguien se queda unas horas adicionales, pues generalmente no se quedan unas horas adicionales, y si tienen que quedar es porque ellos quieren quedarse, porque algo quieren hacer y divertirse. Por ejemplo, ellos tienen la responsabilidad de subir cosas a las redes y a veces les encuentras muertos de la risa en un cuarto. ¿Qué están haciendo? Oh, están haciendo videos, están divirtiéndose. Entonces, yo creo que eso tiene que ser. No hay mejor cosa que estar en un lugar donde te sientas feliz y orgulloso de trabajar. Aunque sí he tenido que bregar con 2 o 3 personas que afortunadamente ya no están, que se vuelven un poco como tóxicas, que traen chismes, y eso siempre va a haber. Pero he tratado de controlar al máximo para que eso no exista, porque eso se vuelve como un cáncer, eso lastima a la empresa, lastima a los empleados. Entonces nosotros un par de veces hemos tenido que deshacernos de esas personas para que no continúe eso, porque trae un mal ambiente, un mal sabor de boca, la gente no trabaja feliz, empieza a haber rumbo, y eso no es saludable para nadie. Entonces, ¿consideras que es muy importante para la optimización de todo lo que significa tu empresa un buen clima laboral? ¿Cómo lo mantienes Seguro, tú? seguro. Mira, yo tengo empleados desde que empecé mi empresa en el año 2011, pero cuando ya compré, porque en el año 2012, cuando te conté que murió el dueño de la empresa, tenía 10 estaciones de radio pero no podían vender a una sola empresa todas las estaciones bajo la ley de los Estados Unidos. Entonces, tenían que vender 5 a una y 5 a otra. Yo califiqué para comprar las otras 5, aunque no tenía dinero, pero Dios me ayudó para que me den préstamos los bancos y salí adelante. Pero el día que tuvimos que decirles a todos los empleados de la ex empresa, hey, hay estas 2 empresas que van a empezar, ¿a dónde quieren irse a trabajar? Yo recuerdo que fue el día que hicieron ese anuncio, estuvo una super mega empresa que vino acá y dijo, oh, nosotros nos paramos ahí de frente a como 40 empleados y dijo, bueno, nosotros somos una empresa multimillonaria. El señor había llegado en un jet privado al aeropuerto acá y dijo, vamos a darles los mejores salarios a todos, vamos a pagarles todas las compensaciones, todo, no vamos a hacer ningún cambio y vamos a dar lo mejor y todo eso, ¿no? Entonces dije, ay, Dios mío, ya me quedé sin empleados porque nadie va a querer trabajar para mí, porque estaba anunciando la venta y que ya cada empresa iba a tener sus estaciones. O sea, ese día el día del gran anuncio, porque había estado todo. Y cuando yo me acerqué a mi lugar para hablar, les dije, bueno, yo no soy una mega empresa, soy solo yo. Yo estoy empezando este negocio con un préstamo y vamos a hacer todo lo mejor, pero los que han trabajado aquí en los últimos 3 años, 2 años, me conocen cómo yo trabajo y cómo yo hago las cosas, y ven que aunque yo tenía mi rinconcito, mi radio ahí alquilada, siempre era con la mejor tecnología y el mejor ambiente, y la gente sabe cómo yo trabajo. Entonces todo el mundo, sí, sí, sí. Y bueno, para hacerles el cuento corto, la mayoría de los locutores de alta gama se vinieron a trabajar conmigo, a pesar que yo no les ofrecí super salarios ni nada, y la mayoría de ellos siguen conmigo. La otra radio acaba de desaparecer hace un año, vendieron todas las frecuencias que compraron y no pudieron competir conmigo y se fueron del mercado porque no pudieron competir.
Y ellos tenían frecuencias muy, muy grandes. Estoy hablando de frecuencias gigantescas, de cobertura inmensa, pero no pudieron competir porque ellos votaron a todos los empleados a los 3 meses que compraron, a los que les dijeron que no les iban a despedir y que les iban a dar mejorías, a todos les votaron y solamente pusieron las computadoras a trabajar. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que el recurso humano es importante en la radio. Tú puedes tener programación enlatada, como le llamamos en el Ecuador. Puedes tener superestrellas con programas enlatados, pero no es lo mismo que tener una persona real que te conteste el teléfono y que te haga un morning show. No es lo mismo tener a alguien que te esté hablando y localmente a que venga un programa de afuera. Entonces, definitivamente, yo creo que el empresario, el dueño de radio, tiene que valorar el recurso humano que somos los comunicadores. Y otra pregunta muy importante. Yo sé que a veces suena un poco trillada, pero ¿qué hace única a tu empresa? A ver, no sé si hay empresas únicas, pero lo que sí hago diferente es que yo no busco enriquecerme con mi empresa. Yo busco que tengamos una empresa que nos mantenga. Yo tengo 29 empleados actualmente y tengo otros contratistas afuera que solamente hacen ciertos trabajos para mí, pero en total trabajan unas 50 personas para mi empresa. Y lo que yo hago es que trato de ser justo, tratamos de pagar justo el salario adecuado para la gente que esté feliz. Nosotros somos la empresa de radio que más comisiones pagamos en todos los Estados Unidos. Somos la empresa que más comisiones altas pagamos por venta. Aquí en la región somos el único grupo de radio que tiene empleados locales. Todas las otras radios tienen empleados, no tienen muchos empleados, solo tienen lo que se llama sindicalización en español o syndicated. Entonces, ¿qué ellos hacen? Es, por ejemplo, a empresas que tienen, no sé, 100 estaciones de radio en el país. Ellos tienen un grupo de personas trabajando en un lugar y todos esos programas se repiten en todas las radios en el país. Y en cambio, no, yo hago, la mayoría de mis productos son locales y también estoy involucrado en la comunidad, hago muchas cosas en la comunidad. Estamos ayudándole a la gente necesitada. Cuando hace 2 semanas mataron a unos dos muchachos aquí en el pueblo. Nosotros apoyamos en toda instancia, hicimos una vigilia, vino las autoridades, tratamos de estar ahí representando a la comunidad hispanohablante acá. Entonces, esas son cosas que nadie más lo hace, nadie se moja los pies. Ningún otro medio quiere estar, van a hacer la cobertura como medio y dicen, oh, esta es la noticia, pero nadie se moja los pies y dice, ok, defendamos esta familia, que se haga justicia por esta familia o reunamos fondos para esta familia. Entonces, eso me ha dado mucho gusto saber que mi empresa es única. En los años que estoy haciendo radio acá, vamos a cumplir en agosto 12 años, por lo menos en las radiotones, en las organizaciones de eventos y todo, por lo menos hemos regalado $1 millón a causas benéficas, desde el terremoto de México, el huracán María en Puerto Rico, el volcán que erupcionó en Guatemala y muchas otras causas benéficas. El pasado sábado, de hecho, hicimos una actividad en la ciudad de Georgetown para ayudar a las víctimas de este incidente de muerte. Y con un grupo de señoras hicieron una comida y dijeron, Kevin, nos apóyanos. Entonces, yo fui ahí a transmitir en vivo por Facebook y divertirnos, pero había tanta necesidad de ayudar ahí que yo me puse a yo fui el jefe de limpieza. Yo recogí basura todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y eso es lo que hicimos. Reunimos $12,500 y ayudamos a esta familia, pero hay cosas que uno tiene que hacer de corazón. Y cuando uno hace las cosas de corazón, yo creo que Dios es justo y nos va bien. Claro que sí, Kevin, tienes toda la razón. Los empresarios no tienen una tarea fácil y eso lo sabemos. Requiere de mucho, ¿qué? Contesta, por favor. Dinero, valentía, autoconfianza, muchos títulos universitarios, académicos, ¿o qué? A ver, el empresario necesita, la primera cosa que todo empresario tiene que tener para llegar bien es tener fe. En lo que quiera tener fe, yo no sé, yo tengo fe en Dios, pero yo tengo fe, yo soy un hombre de fe. Cuando yo construí mi primer, este edificio donde estoy ahora sentado,
Yo tuve la visión, dije, ok, aquí vamos a tener varias radios. Y claro, había comprado 4 estaciones, 4 frecuencias. En ese tiempo abrimos 3 estaciones de radio porque una estación se llevaba 2 frecuencias. Pero yo digo construir para 6 estaciones. Y cuando mi ingeniero me dijo, pero ¿por qué hiciste construir estos cuartos adicionales? Dije, porque ahí va esta estación, ahí va esta estación, ahí va esta estación. Y yo no tenía nada todavía, pero yo ya sabía lo que tenía en mi corazón, yo sabía lo que quería construir. Entonces, todos los días he trabajado para construir esas estaciones. Ahora ya no tenemos espacio, tenemos 6 estaciones de radio, 5 aquí, 1 en Wilmington, tenemos ya 2 estudios, tenemos 2 edificios, tenemos 10 frecuencias de radio en total. El día de ayer adquirí una nueva estación en Wilmington, entonces vamos a tener 7 estaciones de radio pronto en el año 2021. Wow. Entonces, no se necesita, obviamente necesitas dinero, pero para poder tener dinero y crecer como empresario necesitas hacer un plan. Entonces yo diría que la una es la fe, la otra tener un plan que va vinculado con la fe. Y si tú no tienes un plan claro de qué vas a hacer financieramente para crecer, para pagar todas tus deudas a tiempo, para pagar todas tus inversiones, no sabes que, o sea, hay mucha gente que comete el error de hacer plata de bolsillo. Es decir, tienen su estación de radio. Yo he conocido empresarios así. Tienen su estación de radio. Dicen, bueno, la estación da $20,000. Usted me tiene que dar 10,000 para mi bolsillo, pero nos voy a gastar y los otros 10,000 vea cómo se arregla ahí para pagarle a la gente si es que le va a pagar a alguien. Y entonces ese es el error, que hacen plata de bolsillo y ahí se quedan. Y después cuando viene una baja de la economía o tienes una cosa que se te salió de las manos, una emergencia, no tienes dinero. Se te dañó un transmisor que vale $70,000, no tienes dinero. Se te dañó una antena, tienes que esperar porque no tienes dinero. Entonces, el error más grave de muchos empresarios es no tener un plan de contingencia. Y esos creo que son elementos importantes. Entonces, tienes un plan que lo elaboras y lo construyes con fe, pero tienes un plan de contingencia para saber cuando tienes una emergencia a dónde correr. Y ser justo con la gente. Uno tiene que ser justo con la gente. Porque cuando tú no tienes un equipo feliz dentro de tu empresa, cuando tú tienes gente que está en contra de ti, que son tus enemigos, eso no sirve. Uno tiene que ser justo con la gente. Entonces, mientras tengas gente que no sea envidiosa, porque también puedes tener una persona bien pagada, pero a mí me pasó un par de ocasiones y desafortunadamente tuve que despedirlos, decirles, hey, tienes que irte, porque la intención de ella no era, oh, estoy con mi amigo aquí, voy a ayudarle a crecer, sino era como, oh, ¿por qué tú tienes esto y yo no tengo esto? Y yo no puedo hacer nada. Yo ya llegué a este parámetro. Tú por ahora trabajas para mí, pero tú eres mi amigo. Si quieres trabajar conmigo, yo te quiero y te voy a pagar lo justo y todo, pero si me tienes envidia, siempre vas a ser mi enemigo. Entonces, eso tiene uno que también como empresario que cuidarse. Y como empresario, tener dudas también es una realidad. ¿Alguna vez tú tuviste miedo de algo? Obvio que tienes miedo. Todos los días tienes miedo. Tienes miedo de equivocarte, de fallarte, de fallar a tu familia. Tienes miedo de, no sé, de que a lo mejor Dios no quiera, te pase algo. Siempre hay miedos. Los miedos son normales. Pero cuando caminas con un plan, cuando tú tienes un plan y tú tienes fe, porque acuérdate, la fe es algo que no ves, algo que, como te dije, o sea, yo hice ya los cuartos para dónde iba a poner las otras estaciones sin tenerlas. Yo no sabía dónde iba a sacar dinero para comprar las otras frecuencias. Entonces, el miedo está ahí, está presente. Y claro que te da miedo. Y dices, ay, ¿qué tal si hay una guerra y solo se va al suelo y se acaba la economía? Y no sé, siempre tienes miedo. Pero tienes que tener precisamente un plan de contingencia. Y no sé si ustedes han escuchado, pero dicen que los empresarios no debemos tener todos los huevos en una sola canasta, y es verdad. Si es que uno se te rompe, pues, puede ser un problema, pero yo creo que es verdad, los miedos están ahí, pero uno tiene que, como empresario, uno tiene que aprender a manejar eso, ese temor, y ese miedo se pierde no se pierde por completo, pero lo puedes manejar mejor cuando tienes una fe y un plan. Siempre le voy a decir a la gente eso. Tengo un plan, incluso cuando a veces hablo con los empleados o gente que me pide alguna asesoría, un consejo, le digo, mira, ¿dónde está tu presupuesto? ¿Dónde está tu plan de gastos? ¿Dónde está tu plan de ingresos? Si no tienes un presupuesto, hay gente que dice, oh, este es mi salario, me gané $500, pero ya lo tienes gastado hace rato.
Entonces, cuando llegas al fin de mes, ya no tienes nada que ahorrar. ¿Por qué? Porque te gastas lo que no tienes. Entonces, muchas cosas dependen de cómo planificas tu negocio, cómo planificas tu vida. Una persona, de una u otra manera, tenemos que aprender a ser ordenados con nuestra vida y especialmente con la vida financiera. Y bien, Muchas antes gracias. de finalizar, estimado Kevin, nos gustaría que por favor des un mensaje a las personas que ante la pandemia y pérdida de sus trabajos, que esto fue en todo el mundo, emprendieron pequeños negocios, pero que tal vez por desconocimiento, por una u otra causa, esos emprendimientos fracasaron. ¿Qué les puedes decir a ellos como mensaje de segunda oportunidad? Yo creo que el fracaso es parte del éxito. Una persona que no se cae no sabe cómo levantarse. Y yo estoy aquí, pero no sé, yo creo que he tenido como cada uno de nosotros, los seres humanos, momentos de dificultades económicas, que dices, ok, voy a intentar en este plan. Casi toda mi vida he trabajado en radio, entonces yo me voy a referir a la radio y la televisión, que es lo que he hecho, pero yo también he ido como con una ilusión de llegar a una radio, de hacer esto y aquello, y te encuentras con tropiezos, con problemas, o que la gente, el gerente o el dueño, alguien no valora lo que tú estás haciendo y te sientes frustrado y dices, esto fue una caída, eso para mí es una caída. Entonces ahora empezar de nuevo en otra radio, vamos a empezar en otra radio. Y yo debo ser agradecido, la verdad es que en las radios donde he ido me he ido bien, no me han tenido que votar nunca, siempre he salido porque he tenido una nueva oportunidad y eso le doy gracias a Dios. Pero nada, por eso conservo amigos y por eso creo que he llegado a donde estoy, pero yo creo que miren, no se den por vencidos. Cuando uno tiene un proyecto, lo que les digo, debe tener un plan. No hagan proyectos de negocios sin un plan. Tienen que ser un plan financiero. Tienen que, si no estudian, si ustedes no estudiaron para economía y nada, nadie de esto es importante si usted no sabe las bases de que decir, ok, yo voy a aprender algo que no sé. Yo me puse a vender, no sé, guacamole. Tengo que saber cuál es el costo, el costo mío de la operación. ¿Cuánto vale un aguacate? ¿Cuánto vale las cebollas? ¿Cuánto vale los ingredientes, el limón y todo? Entonces yo digo, ok, gasté $30 haciendo compras para mis guacamoles que voy a vender. Entonces tengo que saber que por lo menos voy a sacar $60 de esos guacamoles. Porque hay gente que no sabe cuánto le costó los materiales y cuando van a vender los venden o muy baratos o no los hicieron marketing. Entonces, el marketing tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Si tú eres un empresario que haces un emprendimiento y eres una persona odiosa, que caes mal a la gente porque eres un cretino, eres un creído, no te va a ir bien en el negocio. Porque el éxito de los negocios es las relaciones humanas, los panas, los amigos, los compadres. Esos son los primeros clientes. Si tú no logras venderle el guacamole a tus familiares, a tus amigos y a tus panas, entonces no va a proliferar el negocio. Y no quiero decir que no sea importante que te relaciones con la gente, pero tiene mucho que ver con uno. Entonces uno tiene que saber, ok, voy a hacer este emprendimiento, la primera que va a comprar va a ser mi cuñada. A ver, cuñada, pruebe ese guacamole, pero son $3, porque no es que porque mi cuñada le va a dar gratis. Pague, mija. Esas son las cosas que uno tiene que aprender, no desanimarse, pero no le entre en un emprendimiento sin leer, sin autoeducarse. No entre en un emprendimiento a ciegas. Edúquense, lean, miren YouTube. Hay muchas cosas de emprendimiento y de entrenamiento en YouTube. Y no vayan a loca, o sea, no piensen que de un día al otro se van a hacer ricos, no compren una cosa y traten de explotarle, porque no les va a ir bien. Traten de ir paso a paso. Uno construye los edificios, no los para de una vez. Uno va ladrillo por ladrillo construyendo y puede tomar años llegar al éxito. Creo que a mí me tomó muchísimos años llegar a donde estoy y pues al final me siento satisfecho y contento de lo que estoy haciendo y pues espero que mucha gente pueda crecer a mi lado. Gracias. Para despedirnos, quisiera agradecerte de mi parte, Kevin, de parte de quienes estamos en esta maestría de comunicación de la Universidad Técnica de Ambato. Agradecerte por tu tiempo, por
habernos pues enseñado algunas etapas de tu vida, habernos guiado y también por haber dejado sembrado en la cabeza de los ecuatorianos que sí podemos. Tú tienes raíces ambateñas y estás haciendo patria allá en Estados Unidos y nos estás demostrando que los sueños sí se cumplen. Así es que de mi parte, muchas gracias. María Eugenia también en la parte final. Muchísimas gracias, Walter. Y sí, Kevin, estamos muy contentos de haber podido presentar esta entrevista para conocimiento de todos los ecuatorianos, de toda nuestra audiencia, que se sepa que cuando uno quiere algo, cuando uno tiene ese gusanito de poder alcanzar esos sueños, lograrlos, lo puede. Hay que buscar los métodos, hay que buscar las estrategias y no abandonar. Por más que llegue el fracaso, es lo que hemos aprendido el día de hoy. Para muestra, Kevin Andrade, señores, muchísimas gracias. Un referente de la comunicación, hoy por hoy una gran figura en los Estados Unidos y no solamente figura de la comunicación, sino es un humano muy querido por la comunidad latina en los Estados Unidos. Y eso yo creo que va a verse reflejado en algún momento dentro de la política. Estamos seguros de aquello. Se merece un aplauso, María Eugenia. Por supuesto, claro que sí. Gracias más, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, espero que les vaya súper bien en sus proyectos, que sigan adelante con la radio. Saben que en mí siempre van a tener un amigo que mientras esté disponible, a veces estoy muy ocupado y eso, pero siempre voy a estar ahí para los amigos. Y María Eugenia, a ti, Walter, gracias. Le mando un abrazo fraterno, un saludo cariñoso a toda la gente de Ambato. Nunca va a dejar de ser ambateño, ¿no? Nunca va a dejar de ser ecuatoriano y nunca va a dejar de ser humano que creció, que vino de abajo y que nunca va a dejar de ser el ser humano humilde que siempre conocieron ustedes. Eso es bueno. Muy Muchísimas amable, muy valoramos tu feliz. mensaje. Gracias.